Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El pasado 16 de octubre murió el gran cineasta Felipe Casals. La semana pasada, la Secretaría de Cultura organizó un sencillo pero emotivo homenaje al artista en los estudios Churubusco, tal como él lo solicitó. Como imagen de la semana seleccionamos parte de la bella intervención de la afamada actriz María Rojo, en este homenaje que se transmitió por Canal 22. Veamos este fragmento. Estoy segura de que las nuevas generaciones verán el estilo magistral, contundente de tus películas, porque el inmortal serás tú. También sé que es así como seguirás presente entre esos mexicanos, los desposeídos de siempre, a los que también comprendías. Sí, el cine pierde a un gran realizador, pero pienso que en realidad la pérdida va más allá. Porque en estos momentos necesitamos que la cultura tenga presencias y estas poderosas, independientes y muy necesitadas críticas. La entrevista es hoy con el periodista Luis Guillermo Hernández, Premio Nacional de Periodismo, para conocer su opinión sobre la cobertura periodística que se está haciendo en torno de esta reforma eléctrica. ¿Realmente estamos viendo suficiente pluralidad en los medios sobre un tema fundamental para el desarrollo del Estado mexicano? ¿Se han apegado a los principios éticos? ¿Qué hay detrás de los intereses políticos y económicos de algunos de estos medios? Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados de la agenda de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dio a conocer un decálogo para madres y padres de familia sobre la seguridad en el uso de videojuegos en línea. Esto luego de que el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informara de un videojuego en específico, Garena Free Fire, el cual fue utilizado por el crimen organizado para reclutar y luego secuestrar a 3 menores de edad. Estas son las recomendaciones. Número 1. No jugar ni chatear con desconocidos. 2. Establecer horarios de juego. 3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. 4. No proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios. 5. No usar micrófono ni cámara. 6. No compartir ubicación. 7. Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. 8. Mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. 9. En el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y 10. Si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088. Hace algunos días se distribuyó en redes sociodigitales un video en el que un influyente capacitador de personal, Carlos Muñoz, discrimina a un mesero que presenciaba una de sus clases, lo que fue repudiado por cientos de usuarios. En respuesta, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitieron un comunicado en el que lamentaron que existen mensajes discriminatorios normalizados que, en lugar de construir equidad, fomentan un rechazo social.
Ambas instituciones llamaron a la sociedad a no reproducir discursos sobre la idea de que únicamente los méritos llevan al éxito social, porque de esta manera se invisibilizan diversas brechas de desigualdad que representan una barrera para que muchas personas disfruten de sus derechos humanos en igualdad de condiciones. Hay una baja especialización y formación en el periodismo de salud, reveló un estudio elaborado por la Fundación Gabo y Roche América Latina. Ante esto, se hace necesario que gobiernos, universidades y medios de comunicación capaciten mucho más a los periodistas en temas sanitarios para así contrarrestar el contenido anticientífico y la desinformación en toda la región, la cual se intensificó durante la pandemia de la COVID-19. El estudio, que también propone la creación de un observatorio de periodismo en salud, se basó en entrevistas a periodistas de 19 países de América Latina. Las finanzas de los medios de comunicación se encuentran en una situación crítica, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Al concluir su 77 Asamblea General, la CIP informó que en 2020 hubo pérdidas de $30,000 millones solo en los periódicos. La organización afirma que si bien han sido positivas las iniciativas de empresas como Google y Facebook, tendientes a pagar a medios de algunos países por licencias de contenidos, no son la respuesta justa e integral que la industria requiere. En la Asamblea también se denunciaron retrocesos en materia de libertad de expresión en diversos países. Y para cerrar, dos buenas noticias sobre medios públicos. La primera, que Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y TV4 de Guanajuato organizarán el 30 de noviembre y 1 de diciembre la edición 2021 de TV Morfosis, considerado el encuentro más importante de Iberoamérica sobre los retos tecnológicos y en producción de contenidos de la televisión cultural y educativa. La segunda noticia es que nuestra querida TV UNAM cumplió el pasado 24 de octubre 16 años de transmisiones. Como parte de la celebración, compartió con las audiencias una lista de las producciones más vistas en YouTube. Son impresionantes las cifras de vistas o visualizaciones de varios de los programas de esta televisora universitaria. Muchas felicidades a este gran equipo de trabajo. Luis Guillermo Hernández, periodista, Premio Nacional de Periodismo, nuevamente bienvenido a Media 20.1. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, un placer dialogar sobre medios, realidades y actualidad. Maestro Sosa Plata, un placer para mí. Al contrario, el placer es nuestro. Guillermo, te invito a ver un fragmento de lo que dijo Elizabeth Vilchis la semana pasada en esta sección que ya se ha vuelto pues como de consulta obligada, ¿Quién es quién en las mentiras?, que se transmite en la mañanera sobre este tema que le hemos dicho de la cobertura periodística sobre la reforma eléctrica. Vamos a ver. Con la propuesta de reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, se ha desatado una verdadera campaña de desinformación en medios y redes, plagadas de noticias falsas y prejuicios disfrazados de información. En un análisis elaborado por la Comisión Federal de Electricidad sobre la cobertura informativa, se puede ver el sesgo en los medios de información tradicionales y digitales. De un análisis de 2.641 notas publicadas en radio y televisión, periódicos y páginas web, la Comisión Federal detectó 1.100 notas negativas, 41.65%, frente a 105 notas positivas, que equivale al 3.5%. El resto, 1.436, fueron notas informativas. Pero la desproporción en el balance es evidente. Por cada nota positiva hay más de 10 negativas, como se ve aquí en la gráfica. Este es el análisis realizado por una instancia oficial. No obstante, la desproporción observada curiosamente coincide con el análisis hecho por la empresa Intellite, especializada en los medios de comunicación. De acuerdo con el estudio de Intellite, de 2.301 notas, 615 fueron negativas, frente a 87 positivas. El dato más fuerte encontrado es que apenas poco más del 3% de las notas publicadas han sido positivas. Saque usted sus conclusiones.
Por tipo de medio resulta que en la radio la proporción es de 9 notas negativas por una positiva. ¿Qué opinas de entrada? ¿Qué valoración haces de estos estudios? Uno de la Comisión Federal de Electricidad, el otro de Intélite. Creo que cumplen perfectamente con lo que ya habíamos visto sobre el comportamiento de los medios principalmente tradicionales de México, en lo que va de este sexenio. Una política editorial contraria a la información que produce el Estado, el gobierno federal en particular, pero sobre todo una política editorial que va a contracorriente de lo editorialmente sano en términos informativos, es decir, los medios convertidos en un instrumento político, en un instrumento que no tiene nada que ver con lo informativo. Y me parece que en este caso la desproporción que hace referencia la encargada de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras?, pues nos pone en alerta sobre los intereses, los muchos intereses que hay detrás, no solo de los medios de comunicación tradicionales, sino en general de todo el ecosistema mediático mexicano, después de 3 años de gobierno del presidente López Obrador. Y me parece, sin lugar a dudas, que este desbalance, esta desproporción verdaderamente abismal, incluso que habla de números verdaderamente ridículos, de 41%, 42% de notas negativas contra el 3% de notas positivas o de notas neutrales. Pues me parece que deben encender las alertas, ya no del gobierno, sino de la sociedad mexicana, porque está enfrentando a un verdadero fenómeno de desinformación, no solo masivo, sino prácticamente permanente. ¿Cuáles son los temas, Luis Guillermo, tú que has seguido también este tema, que particularmente son sensibles de esta reforma eléctrica y que nosotros como audiencias deberíamos poner atención? Hay 3 elementos de lo que yo he podido analizar en los medios. Hay 3 elementos que me parece que son reiterados en la narrativa que intenta imponer, que intenta controlar el aparato mediático tradicional. Uno es el asunto de las concesiones, es decir, que se pretende hacer creer que la reforma eléctrica, que las modificaciones legales que propone el Ejecutivo en materia eléctrica, pues van a terminar por eliminar las concesiones a privados que ya se han otorgado legal y jurídicamente de manera positiva por el gobierno y por las diferentes entidades públicas. Y eso es una mentira. Me parece que también intentan generar un ambiente adverso al hecho de insistir en que esta reforma pretende pues prácticamente la expropiación de todas las plantas privadas, de todos los mecanismos privados de generación, distribución de energía eléctrica. Y eso también es una mentira. Pero además hay un punto que me parece muy, muy importante. Intentan hacernos creer, intentan convencer a las audiencias de que la reforma que propone el presidente López Obrador va a contracorriente del mundo en términos energéticos y en términos eléctricos, que es una propuesta que regresa a México pues prácticamente a la era de las velas y las antorchas, y esto es absolutamente falso. Hemos visto ya en el mundo pues diferentes ejemplos de estados, incluso naciones europeas como Alemania, como Francia, como Inglaterra, incluso, que están analizando y están pues revalorando la participación privada en el 100% de los instrumentos de generación eléctrica, pues debido a que se ha comprobado que la participación privada no necesariamente es benéfica para el grueso de las poblaciones. Luis Guillermo, te lo quiero preguntar de manera muy puntual. ¿Hay medios que estarían mintiendo deliberadamente sobre esta reforma eléctrica? Totalmente sí. La respuesta es absolutamente sí. Y no solo están mintiendo, están tergiversando, están haciendo creer que una reforma de carácter
eléctrico va a impactar en términos económicos, sociales, incluso políticos en el país. Están tratando de convencer a la gente de que se perderán empleos, de que se expropiarán empresas, de que se afectará el medio ambiente, y no permiten la deliberación, la discusión públicas que necesitaríamos como sociedad para entender y para valorar en su justa medida la decisión o la intención de renovar la soberanía en materia eléctrica en nuestro país. Me parece que los medios de comunicación están fallando en su principal objetivo, que es servir de espacio público para el debate de las ideas, para el debate de las opciones que la sociedad mexicana tiene. Tenemos ya que hacer una pausa, Luis Guillermo, pero después de ella nos gustaría que nos dijeras, dentro de todo este, pues ahora sí que ecosistema mediático, ¿dónde habría fuentes confiables o qué tendríamos que hacer las audiencias? Así que, por favor, no se vaya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez, soy presidente de la Red de Radios Universitarias de México y es para mí un placer saludarles y contarles de la importancia que tienen, en este caso, los derechos de las audiencias. Todos y todas tenemos derechos como televidentes, como radioescuchas o como consumidores de cualquier medio de comunicación. A su vez, los propios medios tienen que garantizar que todos y todas, de cualquier edad, de cualquier segmento social, tengamos el derecho a contenidos informados, éticos y que sean propositivos, que sean educativos para nuestro diario vivir. Es así que el defensor de audiencias, o en este caso los medios de comunicación, tienen que estar muy atentos para brindar contenidos de calidad, y a su vez las audiencias tenemos que exigirle a los medios de que nos den estos contenidos, que estemos mejores informados, que estemos más cerca inclusive en la pandemia, y sobre todo luchar por mejores medios de comunicación. En la Red de Radios Universitarias de México lo hacemos e invitamos a que todos nos unamos para tener más y mejores medios. Gracias. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos abordando un tema muy atractivo. ¿Cómo están cubriendo periodísticamente los medios de comunicación esta reforma eléctrica que le decía al inicio y también ya nos ha dicho nuestro invitado? Es una de las reformas más importantes, diríamos, de los últimos 20 años, probablemente si no es que más, por todo lo que está en juego a partir de esta reforma. Después de la pausa, como usted se habrá dado cuenta, incorporamos este comentario que lo que busca es de que usted conozca sus derechos como audiencia, que eso es algo muy relacionado al tema que estamos abordando con Luis Guillermo. Luis Guillermo, a ver, ¿qué tendríamos que hacer justo las audiencias como para seleccionar algunos de estos medios, incluso, no sé, periodistas a través de redes sociodigitales, como para que tengamos una noción mucho más clara de lo que está ocurriendo con la reforma eléctrica? Creo que ha llegado el momento de que las audiencias asuman un papel más activo en la búsqueda y en la conformación de su opinión. Creo que es un buen momento para entender que no se pueden quedar con la primera opción informativa que tienen a la mano, que no pueden confiar solo en una alternativa de información, que es un momento en el que buscar diferentes perfiles, diferentes opciones, diferentes puntos de vista, pues enriquece, pero además contrarresta la desinformación que hemos visto ya de manera flagrante se exhibe en los medios de comunicación, principalmente en los medios tradicionales. Me parece que las audiencias también están aprendiendo, y eso es algo que celebro, están aprendiendo que los flujos de información ya no solamente nacen en los canales tradicionales, que los medios alternativos, los espacios digitales, sociodigitales, las redes sociales, pues forman parte ya de este ecosistema de información al que uno puede acceder para comprobar, para contrastar, para contrarrestar desinformación. Y me parece que ese juego en el que el usuario o la usuaria es activamente quien busca diferentes puntos de vista, diferentes opciones, pues cumple con lo que los medios tradicionales no están haciendo, que es presentar la diversidad, la pluralidad
de ideas que conforman nuestra sociedad. Ahora, Luis Guillermo, muchos de estos, como tú los llamas, medios tradicionales, que se refiere sobre todo pues a Televisa, Televisión Azteca, periódicos como Reforma, El Universal, grupos de radio como Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, etcétera, etcétera, también tienen una presencia muy importante en el mundo digital. ¿Cómo distinguir a estos grandes medios de los medios independientes, por ejemplo? Me parece que una buena receta, y partamos de esa denominación, puede ser contrastar las voces que aparecen en la noticia. Los medios de comunicación tradicionales, estos que has mencionado, pues están prácticamente prescindiendo de las fuentes oficiales y únicamente se están remitiendo a voces que pertenecen al pasado en términos administrativos de México, exgobernantes, exfuncionarios, exasesores, y tienen muy poco acercamiento con la gente de la Cuarta Transformación, con quienes están tomando las decisiones en la Cuarta Transformación, pero además no han renovado sus carteras de analistas, sus carteras de opinión, sus carteras de comentarios, y eso pues nos habla de una necedad por parte de los medios tradicionales de prensa, escrita, radio, televisión, de actualizarse, de tratar de entender lo que está ocurriendo en el México de hoy y de insistir en que su propuesta editorial es la única válida. Me parece que la gente tiene hoy en sus manos la posibilidad de acercarse a nuevas voces, a nuevas formas de entender la realidad que antes no tenía, y me parece que eso juega en contra de este mecanismo de desinformación, digamos ya consuetudinario, que han impuesto los medios de comunicación. Además de la Sexta W, que es un proyecto que tú encabezas, que es un proyecto independiente hecho por periodistas que también trabajan de forma autónoma de estos grandes intereses políticos y económicos, como tú también lo has reiterado en diversas ocasiones. Yo, por ejemplo, como televidente, como radioescucha, como lector de periódicos, ¿a qué otros medios debería recurrir? De manera puntual, querido Luis Guillermo, para más o menos tener pues un contraste entre lo que dicen estos medios que apoyan deliberadamente, y lo has dicho, engañosamente la reforma eléctrica, y aquellos otros medios que nos ofrecen la otra versión de las posibilidades que va a traer este cambio tan importante a nivel regulatorio. Quienes estamos tratando de transformar el ecosistema mediático, estimado maestro, pues nos hemos impuesto una obligación que es fundamental: presentarle a la sociedad un código de ética periodística. Me parece que la gente puede acercarse a los medios y buscar esos códigos de ética periodística, y si no los tienen, si no existen, pues simplemente alejarse de esos medios. Me parece que es una buena opción, por ejemplo, acercarse a plataformas como Periodistas de a Pie, que tiene una página llamada precisamente Pie de Página, periodismo alternativo, periodismo crítico, pero periodismo con ética. Los espacios de información alternativa como Rompeviento, como incluso Sin Censura, a pesar de todas sus peculiaridades en términos verbales, pues son medios que están ofreciendo una alternativa, pero además hay ya un muy amplio espectro de medios pequeños, tradicionales, de medios locales, como Lado B en Puebla, como La Verdad en Ciudad Juárez, como Zona Doc en Guadalajara, o Plural en la zona de Jalisco. Es decir, medios que se imponen ética, que se imponen un marco riguroso para trabajar la información y que no le ocultan a la gente sus agendas informativas, que no las venden, que no las transgreden por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. Y me parece, insisto, que el principal elemento que yo veo en estos medios alternativos es la presencia real y vital de un código de ética que no tienen los medios tradicionales. Y me parece que ese es un primer paso por el que podríamos andar, sobre todo las audiencias que están buscando una nueva forma de entender la realidad. Si no tiene código de ética,
no es un medio que merezca la credibilidad de sus audiencias. Bueno, a veces también hay que decirlo, Luis Guillermo, los códigos de ética están de adorno en las oficinas de algunos de estos directivos, me consta, de algunos de estos medios comerciales, y ahí están de adorno. Lo importante es que efectivamente se cumpla. Finalmente, como has visto a los medios públicos, por favor, con toda sinceridad, ¿y qué tendríamos que hacer los medios públicos? Y me refiero obviamente a TV UNAM, a Radio UNAM, a Canal 14 del SPR, Canal 11 y MER. ¿Cómo los has visto y qué deberíamos estar haciendo? Pues ya para cerrar esta entrevista. Tengo que ser absolutamente honesto. Por favor. Me duele mucho porque pensé que sería distinto, pero tengo que reconocer que ninguno de los medios públicos de este país ha podido acompañar la transformación social, política y económica que vive el país, actualizando sus voces, actualizando sus rostros, actualizando sus carteras de opinión. Prácticamente ningún medio de comunicación público ha hecho modificaciones a sus parrillas informativas, a sus parrillas de opinión. Siguen siendo los mismos conductores que en algunos casos pues responden a las lógicas informativas de un régimen que ya no existe. Y me parece que en ese sentido, pues los medios públicos podrían significar esta cantera de valor, de información útil que la sociedad mexicana no solo necesita, sino requiere urgentemente. Y este es un llamado al IMER, al Canal 11, al Canal 22, a Radio Educación, al Canal 14, a aventarse el reto de modernizar sus parrillas, de modernizar sus rostros, de actualizar sus voces. Creo que es un buen momento para que estos medios den el salto a verdaderamente plurales, a verdaderamente referentes en términos informativos. Les ha fallado, lo tengo que decir, les ha fallado mucho, pero creo que tampoco está todo perdido si tomamos en cuenta las condiciones, sobre todo económicas, en las que funcionan la mayoría de ellos. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, nos dejas un enorme reto, Luis Guillermo. Efectivamente coincido, los medios públicos tenemos una enorme responsabilidad en este y otros temas que son fundamentales para lograr esta consolidación democrática. Luis Guillermo, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, muy valiosa en Media 20.1. Es un placer para mí, gracias por la oportunidad de expresar mis ideas en este espacio. Al contrario, y pues bueno, no se pierda también lo que está haciendo Luis Guillermo y otros medios independientes. Hasta la próxima semana.